Ok, bueno, pues comenzamos formalmente la sesión de letras vivas del mes de junio. La primera actividad va a ser una charla sobre la melancolía en la obra de Edgar Allan Poe, a cargo de la filósofa Consuelo Gámez, que nos acompaña. Está planeado como para 40 minutos, bueno, más o menos. Bueno, pues bienvenida, Consuelo, que le doy la palabra. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Hace tiempo que ya no leía a Edgar Allan Poe. No sé, tuve una etapa como de la secundaria que me apasioné mucho con él, pero luego lo abandoné. Ya vino la filosofía. Después ahorita como que lo estoy recuperando. Le pedí el espacio a David para poder hablar un poquito de las dos cosas que me agradan, la obra de Poe y pues la melancolía, ¿no? Como soy muy floja, pues no imprimí nada, pero le voy a leer el texto aquí con la ayuda de mi celular y mi herramienta cavernícola. No sé si no me alcanzan a escuchar, pero me dicen nada, o se acercan. Okay. Bueno, es Edgar Allan Poe, del malditismo a la melancolía. Bueno, silencio, una fábula. Escúchame, dijo el demonio, mientras colocaba la mano sobre mi cabeza. La región de la que habló es la horrible región de Libia, a orillas del río Zaire. Y allí no hay tranquilidad, no hay silencio. Las aguas del río están teñidas de un color azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan eternamente debajo del ojo rojo del sol. Con un movimiento tumultuoso y convulsivo, a una distancia de muchas millas, a cada lado del lecho del río, hay un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran unos con otros en esa soledad y estiran al cielo sus largos y pálidos cuellos, moviendo hacia un lado y hacia el otro sus perennes cabezas. Y hay un murmullo indefinido que sale de entre ellos como una corriente de agua subterránea, y suspiran entre ellos. Pero hay un límite en este reino, el límite del oscuro y horrible bosque. Esta es una fábula, creación de narraciones extraordinarias. Y bueno, ¿por qué quise hablar de melancolía en Poe? Aparte de que me gusta, porque estuve leyendo el cuerpo, bueno, también el cuerpo, pero el cuervo, un momento, y me di cuenta, como esa ruptura que se hace de cómo se categoriza a Poe como un escritor de terror a una literatura melancólica, ¿no? Y más porque estoy tomando su malditismo, y bueno, vi como unos rasgos que les voy a mencionar, pero bueno, no sé, ustedes como son más sabidos lectores, o se supone, o se presupone, no son como de las personas que conocen a Poe nada más por el cuervo, ¿no? O sea, muchas veces tenemos referencia el cuervo, si acaso el corazón del ator, y ya cuando traes más referencia, pues la carta robada o la caída de la casa de Usher, ¿no? Entonces quería hablar de esa melancolía, pero en obras no tan conocidas como son sus primeros poemas. Edgar tenía una vida maldita, medio maldita, como lo diría Baudelaire en su poema La bendición, ¿no? Baudelaire inicia el movimiento del malditismo con sus Flores del Mal, y bueno, inaugura eso con el poema que se llama La bendición. Un extracto dice así: cuando por un decreto de potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre espantada y llena de blasfemias. Esto es una bendición. Charles Baudelaire. ¿Por qué digo que Poe tenía una vida maldita? Primero porque Poe apareció como poeta en este mundo hastiado, ¿no? Huérfano, borracho, y además con una escritura que tiene 3 puntos referentes, ¿no? Que es la angustia, el amor y la tristeza. Obviamente esos 3 están circundados por lo que es la muerte. La mayoría de
de sus obras, incluso en los poemas, se hace una referencia a la muerte. Aparte de, bueno, quisiera hablar en esa melancolía y ese magnetismo en la obra y en la misma vida del autor, ¿no? Aunque no me quise meter tanto en la vida porque se han hecho han escrito varias cosas sobre su vida, ¿no? Y bueno, no sé tanto sobre psicoanálisis ni nada para decir que era un maldito en su vida. Sin embargo, sí nació siendo poeta, ¿no? Desde muy pequeño empezó a escribir, tal vez, ¿cómo se llama? Bueno, hay un poema que es muy conocido, fue publicado en una página, ahorita no recuerdo el nombre, pero es como muy repetitivo y es se ve muy marcado el romanticismo en ese poema, ¿no? Sin embargo, en sus primeros poemas se veía otra clase de temas y de tópicos, ¿no? Un ejemplo de ello es el de Para Annie. También hay que tomar en cuenta que Poe, la mayoría de su obra lo está dedicada a las mujeres, ¿no? Y voy a explicar de un momento por qué se dedica la mayoría a las mujeres, ¿no? Sus cuentos y sus poemas tienen casi nombre de mujer. Y bueno, en 1849 escribió Para Annie. Dice así: tristemente, sé que estoy desposeído de mí y no muevo un músculo mientras estoy tendido, todo a lo largo, pero ¿qué importa? Siento que voy mejor paulatinamente y reposo tan tranquilamente en el presente, en mi lecho, que al contemplarme se me creería muerto y podría estremecerme al que me viera, creyéndome muerto. Aparte del tema de la tristeza, hay dos puntos que quería resaltar y donde noto la melancolía aquí, ¿no? El hecho de que se le creería muerto, ¿no? Está tendido a lo largo, que es un sujeto tendido a lo largo, que está así, ¿no? Una de las características principales de la melancolía que no se tiene un sentido de ebullición, es decir, que no se quiere hacer nada que tenga que ver con el mundo exterior. Toda la carga pulsionar y todo el deseo de estar retraído para yo mismo, ¿no? Entonces, el mundo le es desconocido al sujeto melancólico. En Annie, que ha perdido a su amada, está retraído en sí, ¿no? Aquel que le viera hasta causaría esa tristeza, ¿no? Ese miedo de que está muerto. Y bueno, hay uno que no sé por qué no es de los más conocidos, pero es de los primeros poemas. Se llama El gusano vencedor. Es de 1838. Bueno, también un punto que no mencioné antes es que por borracho su padre adoptivo ya no le quiso dar el dinero que le pasaba por mes, ¿no? Entonces él empieza a escribir y desde su primer libro se empieza a medio mantener con ello porque ya no le pasaban dinero, ¿no? Todo por borracho. Y bueno, el gusano vencedor dice así: todas las luces se apagan, todas, sobre cada forma todavía tiritante el telón. Como un paño mortuorio desciende con un ruido la tempestad, y los ángeles, todos pálidos y macilentos, se levantan y cubriéndose afirman que ese drama es una tragedia que se llama el hombre, de la cual es el héroe, el gusano vencedor. Aquí, aparte de como este tema de la muerte, rescato esta tragedia que es el hombre, ¿no? Porque una característica de los malditos es esto de mostrar la insignificancia del ser hombre. No solo por la muerte, simplemente por la vida. La vida es insignificante al hombre mismo. Y en este caso, el gusano, digamos, el que representa la putrefacción como tal, es el que sale vencedor, ¿no? En esta batalla que es la vida y la muerte, el gusano es el que gana, ¿no? Que sería la putrefacción.
Y bueno, es un recuerdo de qué año es, pero se llama Las Campanas. Bueno, dice, qué solemnes pensamientos despiertan esos acentos, de lento y triste sonido, cada toque, cada nota, en el vago viento floja, como doliente gemido, y de la noche en la calma, el melancólico sol. Siente estremecida el alma, cual solemne admonición. Se desprenden esos dobles y legúbres y funerarios de los altos campanarios, en fúnebre vibración. En esos dobles alienta algún espíritu irónico que a cada nota que zumba, con hábil gesto sardónico, rueda implacable y derrumba, y oprime con todo el peso de la piedra de la tumba el humano corazón. Otra nota importante es el papel que ocupa la noche en los poemas, en los cuentos de Edgar Allan Poe, en las fábulas. ¿Por qué? Porque aparte de que la noche es como un escenario perfecto para la lectura para una literatura de terror, la noche también es un escenario oscuro, ¿no? Lo oscuro, lo profundo siempre está relacionado con esta son de tristeza, ¿no? De melancolía. Él mismo lo cataloga con que es el escenario perfecto para un melancólico, la noche, donde los demonios pueden perturbar la mente del melancólico. También recordemos que, por ejemplo, en la Grecia antigua, Aristóteles, en el problema 30, que es el dedicado a la melancolía como tal, nos dice que aparte de que el genio melancólico se da por esta oscuridad y por la humedez, también tiene que ver con que es una maldición de los dioses. La melancolía es un castigo divino donde los dioses hacen melancólico al sujeto. Lo condenan a esta melancolía, no es que el sujeto esté loco, sino que lo hacen creer como loco. Y bueno, estas son como los primeros años del Poe, del 38 al 45. Y bueno, quiero pasar a como lo que sería la llegada de la melancolía y la ruptura con el duelo que se ve en la obra del Cuervo. La mayoría lo conoce, es un poema largo, pero está muy muy largo. Y bueno, ¿qué pasa en el Cuervo? Pues está un sujeto ahí pensando en su amada, y de repente oye un toquidón. El sujeto no responde porque dice, o sea, si es alguien, pues se va a ir, ¿no? Pero vuelven a insisten. Bueno, una vista, eso es todo y nada más. El mes de hielo abrió la puerta y sombras nada más. El mes de hielo, ¿a qué se refiere el mes de hielo? Poe era americano, pero estuvo mucho tiempo en Inglaterra estudiando, ¿no? Sin embargo, entendemos como el mes de hielo por también otra etapa melancólica, que son de las 4 estaciones del invierno. Un punto que menciona también Aristóteles es que, por ejemplo, todo sujeto tiene 4 humores, ¿no? Después la teoría de los 4 humores dice que un sujeto bien puede nacer melancólico o bien puede ser afectado por el clima para ser melancólico. Es decir, mientras el clima esté más, por ejemplo, un clima caliente como el que estamos experimentando ahorita, va a ser un sujeto más irascible. Un clima frío, como sería el mes del hielo que menciona el Cuervo, sería un sujeto más melancólico, un sujeto que puede caer en la tristeza. Bueno, ¿qué se le aparece cuando abre la puerta? Pues es un cuervo viejo y oscuro, vagabundo en la tiniebla, y él lo manda,
bueno, lo describe como este cuervo viejo y oscuro, entonces regresa al reino plutoniano. ¿Qué tiene que ver el reino plutoniano y por qué es importante? Porque aparte de que designa como esta esfera de la muerte, digamos que Plutón era el dios del inframundo, también era reconocido como un dios irascible, inflexible, terrible. Pero ¿qué tiene de importante también? Ya maté el cuerpo. Acabo de terminar con la melancolía. No, ¿qué tiene de importante que mencione este cuerpo que se vaya a la noche plutoniana? Aparte de ser esta imagen de un dios irascible, la idea de justeza en ese dios irascible, es decir, esa noche que le da justicia a todo ser, al humano, es de donde proviene el cuervo, ¿no? Proviene del reino de la justicia, pero el sujeto, el que está abandonado por su amada, no puede acceder a esa noche. El sujeto incluso cuando el cuervo no quiere salir de la habitación, el sujeto no sale de la habitación. Es como si le estuviese prohibida la salida de la habitación al sujeto. O sea, no puede cruzar el reino, o el mundo de la noche, la frontera entre los muertos. Brevemente dice así: miserable ser, me dije, Dios te ha oído, y por medio angelical, tregua, y el olvido del recuerdo de Leonora, te ha venido hoy a brindar. Bebe, es de repente y así todo olvida ahora. ¿Qué pasa con la bebida? Bueno, bebida alcohólica, no bebida de café. ¿Te la tomas? ¿Te la tomas? Bueno, aparte de beber cuando se tiene sed, beber en este sentido como de beber y apagar un recuerdo, en este caso apagar el recuerdo de Leonora, no le es permitido tampoco al sujeto que está ahí en la habitación, ¿no? Él intenta apagar este recuerdo, sin embargo el recuerdo ya ni siquiera le pertenece a él, el recuerdo está representado ya por el cuervo. Aunque él se embriague, o diría Aristóteles, aunque el vino haga su efecto y pudiese interferir en su humor, en las personas que están dentro de él, el recuerdo de Leonora no se va a apagar, ¿no? El olvido no podría darse. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa en el poema? Muchas veces se cree o se piensa que el cuervo habla de un duelo, ¿no? Así, yo escribo a Leonora porque la he perdido, ¿no? Ha muerto. Pero hay una diferencia entre el duelo y la melancolía. El duelo hace un registro de lo que se ha perdido, ¿no? Y se podría pensar en ese registro en las primeras líneas del cuervo, ¿no? Está diciendo, he perdido a mi amada. Pero en tanto que llega el cuervo, el animal que viene del mundo que pertenece al mundo de los muertos e irrumpe en la habitación del sujeto, sin dejar que se escape del recuerdo de Leonora, en ese momento se vuelve melancolía. La melancolía es una pérdida, pero no se sabe de qué. Por ejemplo, se sabe que se perdió una persona, pero no se sabe qué se perdió de esa persona. Tal vez, o lo que me incitó más a pensar en la melancolía y la ruptura con la lectura del terror en Poe, fue el hecho de pensar qué es lo que causa algún terror y algún miedo en la obra de Edgar Allan Poe. Dije, pues, no puede ser como la entrada del cuervo. Lo que podría causar un terror o un miedo es el descubrimiento de esa melancolía, ¿no? El descubrimiento de que un duelo termina, es decir, se recupera y se perdió un objeto de amor, en este caso Leonora, y podría encontrar otro objeto de amor. Sin embargo, al sujeto, al no poder salir
a la noche, al no poder salir a ese mundo, al mundo exterior, ni siquiera al mundo de los muertos para encontrarse con Leonora, no tiene una posibilidad de recuperación, ¿no? El sujeto abre una herida que le es recordada por el cuervo cuando dice nevermore, ¿no? O nunca más. Jamás va a volver a estar con Leonora, porque ella está en el reino del Edén, en el reino angelical, y él no puede entrar al reino angelical. Sin embargo, tampoco puede salir de su habitación. La melancolía o lo terrible del cuervo sigue el descubrir que su compañía es la melancolía, que su pérdida no puede ser sanada, y esa pérdida es lo que lo va a estar acompañando durante su existencia, la revelación del cuervo. Al final dice: Prophet, I think of every prophet, still it fear of David, like that heaven that bends above the use, like God, with a door that is so with sorrow, within this land. I think I shall cross a son, maiden one the angel, named Leonora, who the heaven and who the raven nevermore. Bueno, más o menos lo que intento decir aquí es que, bueno, le pregunta a ese profeta, que es el cuervo, si sabe menciona como si fuera un ave del diablo o sabe de Leonora, ¿no? Y si ella está en el reino angelical, y si él se puede volver a reunir con ella, y el cuervo siempre dice nunca más, ¿no? O nevermore. Y bueno, ya nada más para terminar, lo que les mencionaba de por qué la importancia de que se llamen todas, bueno, muchas obras en Poe tengan nombre de mujer, ¿no? En un libro que se llama Filosofía de la Composición, que hizo él mismo, en una parte nos menciona que para él la melancolía es la más legítima de las obras poéticas, ¿no? Pero ¿cómo podría él caracterizar la melancolía? Dice que la figura que más se acerca a la melancolía para él es la muerte de una bella dama. Entonces, la muerte de una bella dama es la nota melancólica en los poemas que van dedicados a una mujer, ¿no? En sus obras. Y yo me acordé del poema que me acordaba, es Annabel Lee, más conocido, muy romántico. Por ejemplo, en la escritura de Poe usaba modificando, ¿no? Como ser más, tener esta capacidad como de ser muy repetitivo y que su obra sea circular, ¿no? Empieza donde termina y se va transformando. Annabel Lee, uno de sus primeros poemas, como que tuvo una etapa como medio decadente, luego se volvió más romántico, y luego vemos su etapa de las fábulas, de las narraciones, de los cuentos, ¿no? En los cuentos siempre está más la nota del misterio. En su primera etapa de los poemas está la cuestión más melancólica, y pues el cuervo, pues, creo yo, es como esa fractura entre duelo y melancolía. Y ya, era todo lo que tenía que decir. Y no sé si tengan algún comentario. A mí me parece muy interesante lo que comentaba al principio sobre el gusano, esa forma, esa metáfora de lo que se convierte en gusano, entre que él es
realmente el que gana el fuerte entre la vida y la muerte, porque cuando se pierde la vida, el gusano es el que vive de un cadáver, o sea, pues realmente él pues es el que aprovecha, por así decirlo, para sobrevivir. Me quedé pensando en eso. Sí, yo creo que es como, bueno, por mí, creo que esos, bueno, pequeños extractos de poema nos revelan muchas cosas, ¿no?, sobre el pensamiento de Edgar Allan Poe. Que recordamos que no que un escritor crea todo lo que dice en su obra, sin embargo que hay notas del escritor en su obra. Y creo que dentro de la obra de Edgar Allan Poe podemos encontrar esta visión del hombre y también de ese sentido de la vida del hombre. Es decir, ¿qué es lo que queda del cuerpo? Ese cuerpo que se dio todo en el amor a una madre, ¿no? Creo que, bueno, de la obra que he leído nada más he encontrado un poema que es escrito, el narrador se supone que es mujer, pero la mayoría es del sujeto que habla a su madre. ¿Qué queda de ese sujeto que se da en el amor, que se pierde en el amor? Pues al final no queda nada, ¿no? Al final el otro es el que gana, ¿no? Esa putrefacción es lo que gana el sujeto. Referente a lo que decías primero de que podríamos leer o no leer a Edgar Allan Poe, ¿tú por qué crees que deberíamos leer? No, yo no podría decir que deberían de leer a nadie, porque pues al final bueno, hay actores que siempre son así como que tienen puntos muy interesantes, ¿no? Pero no se pueden convertir en un gran. Decía Kafka que ¿cómo? Si no te interesa, si no te despierta algo, pues a lo mejor abandona ese libro, ¿no? Bueno, él lo mencionaba que si un libro no es como una hacha en la cabeza, pues déjalo, ¿no? Y un autor, si al inicio no te llama la atención algo del autor, de su vida, de su obra, cualquier línea, yo digo, ¿para qué lo sigues leyendo, no? ¿O para qué lo lees? Muchas veces esa lectura de, es que son los grandes autores, ¿no? ¿Cómo no has leído a Edgar Allan Poe? Pero, o cómo no has leído, no sé, Borges, Octavio Paz, ¿no? ¿Por qué no has leído los 100 años de soledades? Te sirven como referencia, te sirven como una cultura general, o lo que se llama cultura general, tener ciertos datos, pero no te van a aumentar nada a ti, ¿no? O sea, a ti no te van a decir nada como persona. Entonces vas a tener un montón de datos que no te sirven para nada, más que tal vez para contestar un examen, ¿no? O algo así, o tener una plática con alguien sobre ellos. Como tal, no. Creo que los puntos importantes para que pudieran animar a leer a Edgar Allan Poe, bueno, aparte de si se quieren poner a reflexionar sobre si estaba triste o no estaba triste, o si tienen sentido la misma vida. Bueno, al menos a veces sí me quedo pensando si tienen sentido la vida por los poemas, ¿no? Los primeros poemas, o por su composición. Edgar Allan Poe tenía una composición muy tradicional, ¿no? Desde 1800. Bueno, ahorita yo no sé leer inglés, sé traducirme a mí misma al inglés, pero no soy muy buena para pronunciar en inglés. Sin embargo, si se lee la obra de Edgar Allan Poe en inglés, se encuentra una riqueza estética, una riqueza literaria, porque la rima es genial, ¿no? O sea, y el tono de la poesía de Poe es genial, ¿no? Es como decir, es muy melódico. También, pues, para entender cómo esa literatura de suspenso, de terror, Corazón creo que es una obra magnífica. Y también, si eres feminista o feminazi como yo,
puedes rastrear estas huellas, ¿no? De la mujer en la obra de Taranto. Y cómo es esa mujer que se pinta en la obra de Taranto, esta mujer bella que podría causar una melancolía en el sujeto cuando se muere. Bueno, para regresar al tema al inicio, y creo que por el que estás aquí realmente, la melancolía se comparaba con aquel hombre tendido, y luego con la muerte, pero con la ironía que tenía la misma muerte. Y entonces, aquel hombre que escribe con ironía, ¿está muerto en su ser o está muerto irónicamente? Bueno, hay un articulito que se llama como esto, el caos y la ironía en Edgar Allan Poe, que precisamente refiere a esto, ¿no? Muchas veces Edgar en su obra es irónico, ¿no? Entendamos que resalto por ejemplo, en los poemas de Las campanas, del gusano vencedor, resalto los pasajes que hablan de la melancolía desde la perspectiva de Poe. Él, por ejemplo, menciona este sujeto melancólico, o que podría verse como melancólico cuando está tendido, ¿no? Cuando se muestra a sí mismo sin ninguna abolición. En otro pasaje causa una melancolía el saber que es el otro el que gana, ¿no? Ese es este gusano que gana. Y por último el cuervo, ¿no? Es decir, que creo que de estas figuras de melancolía, de la mujer que muere, el sujeto tendido, que sería como la descripción de un sujeto melancólico, bueno, es la descripción del sujeto melancólico, una razón para estar melancólico, que es el que el gusano gane, y el cuervo, que sería la imagen del sujeto, ¿no? O el descubrimiento de esta melancolía, ¿no? Creo que son tres tipos o tres tópicos diferentes, ¿no? La descripción, la imagen y el descubrimiento de la melancolía. Por ahí hay una frase acuñada, no sé ni por quién, pero que tiene un sentido. La infancia o la niñez es destino. Y todo lo que va sucediendo circunstancialmente en el sentido de las circunstancias que rodean, va conformando el alma. Precisamente alma se deriva del latín anima, anime, ¿sí? Entonces el estado de ánimo va, eso es criterio mío, no lo copio de nadie y lo he meditado, lo he pensado, que el alma es una especie como de sedazo en donde los estados de ánimo van asentando recuerdos, van asentando sensaciones que, a diferencia de lo que decía Descartes, pienso, luego existo, pienso, por lo tanto existo. Pudiéramos hacer un parangón y decir, tengo melancolía, tengo estados de ánimo, tengo recuerdos, tengo añoranzas, por lo tanto existo. Y por lo mismo, cada quien vamos acumulando diversos matices de recuerdos, diversos matices de sensaciones, ahora sí, anímicas, unas agradables, otras tristes, otras desagradables. Los triunfos que una vez se tuvieron y hoy no se tienen causan melancolía de lo que fuimos, ¿sí? Las alegrías, bueno, dicen que lo último que pierde el ser humano es el gusto, el sentido del gusto, los sabores. Los huastecos tenemos un proceso de melancolía constante, porque el sentido del gusto permanece. Y
siempre estamos pensando en el sacahuil, en los bojones, en el cobito, y eso nos produce ciertos estados de melancolía y ciertos estados de ánimo. Por lo tanto, no podemos hablar de melancolía unívoca, ni de estados de ánimo acartonados. Hay una policromía de melancolías, hay una policromía en los estados de ánimo, y cada quien vamos arrastrando desde la infancia una formación ideológica, una formación filosófica. Hasta el que menos ha estudiado tiene una filosofía práctica de la vida. Y nomás escuchamos a nuestros ancestros que no fueron a la escuela la sabiduría de los refranes. ¿Sí? Entonces, todo eso que van acumulando y lo dicen en refranes, y cuando llegan a la edad adulta, yo recuerdo a mi abuela, cómo melancólicamente, cómo su estado de ánimo afloraba cuando refería los refranes, los dichos populares. Y entonces todo eso nos va dando la pauta para que cuando escribimos le pongamos el color a la melancolía poética, el color que va quedando asentado en ese sedazo que se llama alma. Yo lo puedo ejemplificar con dos casos que creo que la mayoría de los mexicanos conocemos. El caso de Amado Nervo, cuando escribe melancólicamente a la amada inmóvil. La melancolía a la amada inmóvil de Amado Nervo cambia de tono y de color y de matices con la melancolía de Edgar Allan Poe. ¿Y cómo llegamos a conclusiones? Bueno, es mía, no la impongo, pero ¿cómo llego yo a esa conclusión? Solamente leyendo a los poetas y no precisamente a los consagrados, porque hay quien escribe como yo para mí nada más y lo comparto con dos tres amigos y que no espero nunca llegar a ser consagrado porque no es mi intención, sino que quede escrito por ahí en el cajón de los recuerdos o del baúl de la casa lo que alguna vez pensó sentir. Pero a cualquier autor que leamos que hable de una pérdida y de un duelo, le vamos a encontrar melancolía. Y lo podemos ir estableciendo en gradaciones de color y texturas. Por ejemplo, Amado Nervo melancólicamente dice, y hasta podemos suspirar cuando lo decimos, todo en ella encantaba, todo en ella atraía, su mirada, su sonrisa, su andar. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo llamar a su vida. Es melancolía pura. Pero fíjense el color, el tono y la tesitura comparada o contrapuesta contra la melancolía del cuerpo. Entonces, debemos de abrirnos el abanico del conocimiento de las circunstancias que vivimos los seres humanos. A mí me interesa conocer la vida de los autores, pero después de que los he leído, para no contaminarme con su pasado, porque entonces, ¿dónde dejo yo mi actividad detectivesca de conocer el autor a través de lo que escribe? Es que la biografía se va hasta el último, eso es lo que menos importa. Lo que importa es lo que voy a encontrar a través de sus escritos. Y voy conformando un perfil de su personalidad. Yo leo y leí, y a veces por obligación tengo que volver a leer. Lo leí por curiosidad, primero, luego por imposición escolar, luego por interés profesional, y ya, se acabó el gusto por mí. Ahora recurro a veces porque tengo necesidad de establecer algunos parangones, algunos comentarios, como que aquí establezco, por estricto sentido profesional, pero ya regresarme a leer a Poe por afán literario, le gusta ya.
¿Por qué? Porque todos tenemos etapas. ¿Sí? Mi etapa de Poe ya pasó, mi etapa de Amado Nervo ya pasó, mi etapa de un Neruda romántico ya pasó, yo mejor me quedo con el Neruda revolucionario, el de incitación al historicismo y alabanza a la revolución chilena. ¿Sí? Entonces vamos creciendo como lectores y vamos abriendo nuevos campos. Me pareció interesante muchas de las cosas que mencionabas y me removió el pensamiento y el recuerdo, sobre todo cuando leemos a autores críticos que sin pretender ser teóricos de la literatura como Leopoldo Reyes nos van marcando los caminos sobre cómo debemos leer literariamente una obra. Pero todo autor tiene una tesis, tiene una idea, y no nos presenta a veces los argumentos por esto, no. La tesis del autor está en su obra, sea poema, sea cuento, sea lo que sea, y su argumento nos los va escondiendo, ¿sí? Y al último sacamos nuestras conclusiones. Todo texto literario, el que sea, yo me atrevo a asegurar que es un texto argumentativo, en el sentido de que el autor, con argumentos escondidos, me tiene que convencer de lo que dice. Y ahí es donde reside, para mí, el uso y la presencia de la filosofía en la literatura. A mí no me convences, no me comentes. A mí convence la realidad. Y eso es lo que a mí me gusta de los escenarios literarios. Y eso es lo que a mí me gusta, que cuando juntamos en una moneda el águila y sol, sea la literatura y la filosofía, porque no puede ir despegada. Cada obra literaria refleja la filosofía del autor. Y yo siento que Poe, independientemente, no he leído mucho, no me ha dedicado a su vida, pero pienso que como él escribe de manera circular, yo también escribo Infancia y Destino. Y todo lo que fue quedando en el cedazo de su alma es lo que va reflejando. Y si la mayor parte fueron duelos grises, negros, cafés, esa va a ser la tonalidad de su literatura. Qué bueno la felicitación. Gracias. Quería hacer unos puntos. Uno sobre la melancolía, hay que diferenciarlo de lo que sería una tristeza, ¿no? Y también diferenciar lo que es un sentimiento de una emoción. Un sentimiento ya es algo que es más duradero y una emoción responde a una situación. Una característica de la melancolía, bueno, la melancolía es muy narcisista, ¿no? La melancolía atañe solo a un sujeto. Ese sujeto, como lo mencioné, se retrae de ese mundo, su sujeto está tendido como tal y no le interesa hacer algo con el mundo. El no interesarle hacer algo con el mundo tampoco le va a interesar la comida. Desde Freud entendemos, por ejemplo, que el hecho de comer, el sentimiento de comer, es el incorporar la comida a nuestra materia, a nuestro yo, ¿no? Es la introyección del objeto en mí. Un melancólico no puede hacer una introyección de un objeto. El melancólico, en su mundo como tal, solo existe el vacío. El vacío, existe él, pero él está vacío, no hay más, ¿no? Y tampoco tiene deseo de... no sé qué tienen estos libros, pero... Así pasa con tal vez es el espíritu de Poe que dice, no, yo no quise decir eso. Es muy posible. Pero bueno, es mi lectura. Tranquilo, Poe. Es mi lectura acerca de esa melancolía, ¿no? En ese sentido, quise resaltar como estas imágenes, ¿no? Donde Poe nos retrata a un sujeto melancólico, un sujeto que está retraído, que está como un muerto que no está muerto, ¿no? Está muerto para sí y para los otros, ¿no? Pero muerto físicamente no está, solo
está, pero no hace nada, no construye. Porque tenemos que un vacío devora, pero no da nada. Un buen reto sería buscar la metáfora de la melancolía, pero de manera global. Sí, o sea, si hacemos un reencuentro de su obra en completa. Pero bueno, visto desde un punto filosófico, Claro. si es el vacío, de hecho es por eso que se compara con la muerte, porque mientras tú como persona tengas un vacío, no sientes, no quieres ni comer, ni beber, ni nada. También por eso mencionaba lo de las bebidas, que se siente cuando alguien bebe. O sea, visto desde un punto filosófico, a lo mejor ya visto desde un punto literario filosófico, esto cambia. ¿Por qué? Porque la persona siente cosas diferentes como lo quiera transmitir. Aquí nada más es melancolía transmitida en hojas. Pero nunca Poe se imaginó que fuera a ser literatura, que se estuviera comentando en Sísifo el día tal y toda la onda, ¿verdad? Así que fue melancolía que él escribió cuando él se sentía vacío. Quería comentar la teoría de los 4 humores, ¿no? Que mencionaba del clima, como el mes del hielo, ¿no? Ahí, aparte de los climas que interfieren con el estado de ánimo del sujeto, hay una parte importante, ¿no? Porque se dice que se puede nacer melancólico, ¿no? O se puede nacer irascible, o como mencionaba al inicio con pedacito de bendición de Charles Baudelaire, ¿no? Nace el poeta en este mundo de estilo, ¿no? Nace el melancólico en este mundo, ¿no? Si bien se puede modificar su carácter melancólico, en momentos va a estar mejor, su bilis negra va a bajar, en otros momentos su bilis negra va a estar más alta, ¿no? Y su carácter melancólico puede devenir en esta locura o en este acto creador, ¿no? Incluso decía Aristóteles que cuando la bilis negra tiene un alto grado, lo que rompe con ese genio, ¿no? Con ese espíritu creador, y termina siendo un sujeto, bueno, lo mencionaba, un sujeto tonto, ¿no? Un sujeto torpe que ya no produce nada, ¿no? Que sería como el grado final de la melancolía, ¿no? Un sujeto que no hace nada. Quería mencionar esto, ¿no? La posibilidad de, devenir melancólico por la circunstancia o nacer melancólico como tal, ¿no? Que es muy importantísimo. Muy bien. Y como uno de los fines del círculo es, promover la lectura, tenemos 2 libros para regalar a los asistentes. Y están impregnados del espíritu de Poe. Ese es un plus. Voy a mencionar los nombres, y si falta alguien, por favor avísenme para agregarlo, ¿vale? Adrián.